Mi esposo se rió en mi cara cuando exigió mis bienes. Me llamó fracasada. Lo que no sabía es que yo tenía el reporte forense que lo vinculaba con un fraude bancario millonario. La policía lo detuvo frente al juez. El aire en el juzgado de lo familiar de Oaxaca estaba viciado. Estaba cargado con el peso de 1000 futuros rotos. Olía a trajes baratos, a desesperación y al barniz de las bancas de madera. Mi nombre es Itzel Ramírez. Estaba sentada perfectamente derecha, con la espalda a 1 centímetro de tocar el respaldo. Mi traje sastre gris, un Armani de corte impecable, se sentía como una armadura. En ese momento, era lo único que me sostenía. Frente a mí, a menos de 5 metros, estaba la razón de mi miseria. Mi esposo, Osvaldo. No. Detuve ese pensamiento. Mi casi ex esposo. A su lado, como una gárgola enjollada, estaba su madre, Gisela. Me miraba por encima de sus gafas de sol Chanel, las cuales se negaba a quitarse en interiores, como si yo fuera un insecto particularmente repugnante que acababa de encontrar en su copa de champán. Osvaldo parecía un personaje de una narcoserie barata. Llevaba un traje de lino italiano color crema, arrugado a propósito, con una camisa de seda abierta casi hasta el ombligo, revelando una cadena de oro gruesa. Mocasines Gucci sin calcetines. Se reclinaba en la silla como si fuera el dueño del lugar, no un demandado en un caso de divorcio contencioso. La señora Ramírez, comenzó el abogado de Osvaldo, un hombre con una sonrisa tan aceitosa que podría haber lubricado un motor. Su corbata era de poliéster brillante. Ha demostrado una total y absoluta incapacidad para manejar los bienes conyugales. Específicamente, el negocio familiar, la mezcalera Esmeralda, punto. Una risa seca, silenciosa, se formó en mi garganta. ¿Incapacidad? Aunque es cierto, continuó el abogado, dándome una mirada condescendiente, que la hacienda fue una herencia de su abuelo, esta floreció, no, sobrevivió, únicamente gracias a la aguda visión de negocios de mi cliente, el señor Osvaldo Montenegro. Visión de negocios. Osvaldo. El hombre que una vez intentó declarar un Lamborghini como un gasto de oficina deducible. El hombre que no podía balancear su propia chequera sin mi ayuda. Exigimos, dijo el abogado, subiendo el volumen, que la administración total y legal de la empresa sea cedida permanentemente al señor Osvaldo. Es la única forma de prevenir la bancarrota inminente que la negligencia de la señora Ramírez ha provocado. Osvaldo, envalentonado por el discurso, se inclinó hacia adelante. Su rostro, hinchado por el alcohol de la noche anterior y el exceso de confianza, se contrajo en una mueca de desdén. Sus ojos, inyectados en sangre, me taladraron. Ya deja de hacerte la víctima, Itzel, gritó. Su voz, tan diferente del susurro meloso con el que me había conquistado, rompió la quietud del juzgado. Todo esto es tu culpa. No entiendes cómo funciona el mundo real. Fírmanos la mezcalera de una vez o te vas a ir a la calle, te lo juro. Fracasada. Fracasada. La palabra quedó suspendida en el aire viciado. Colgaba allí, pesada, fea. Fracasada. Yo. Itzel Ramírez. La mujer que se graduó con mención honorífica del ITAM. La mujer que fue reclutada por una de las 4 grandes firmas de auditoría antes de terminar la universidad. La mujer que pasó los últimos 8 años de su vida en Londres, no en fiestas, sino en salas de conferencias sin ventanas, rastreando fraudes multimillonarios en 3 continentes. Una auditora forense certificada. Una contadora pública certificada. Y aquí estaba, en un juzgado de pueblo en Oaxaca, siendo llamada, fracasada, por un hombre cuya única habilidad era gastar dinero que no era suyo. No reaccioné. Mi rostro era una máscara. Mi cuerpo estaba inmóvil. Mi entrenamiento como auditora se apoderó de mí. Cuando te enfrentas a un fraude, a un mentiroso, no muestras tus cartas. No reaccionas. Te vuelves un espejo. Observas. Recopilas. Dejas que el culpable hable, que se enrede en sus propias mentiras.
Mis manos, con las uñas perfectamente cuidadas, descansaban sobre el maletín de cuero negro que tenía en el regazo. Era un maletín Bottega Veneta. Simple, sin logotipos. Costaba más que el traje de Osvaldo y el de su abogado juntos. No estaba lleno de papeles. No necesitaba una montaña de pruebas. Dentro, bajo una copia de mi pasaporte y mi pluma Montblanc favorita, había un solo documento. Un reporte de 15 páginas, engargolado en negro. El juez Octavio, un hombre mayor con la piel curtida por el sol oaxaqueño y la paciencia de un santo tallado en piedra, golpeó la mesa con el mazo. El sonido fue seco, definitivo. Señor Montenegro, su voz era grave. Le voy a pedir que controle su temperamento o lo haré sacar de mi sala. Esto no es una cantina. Se giró hacia mí. Sus ojos oscuros me examinaron por encima de sus lentes de lectura. Señora Ramírez. Su esposo y su abogado hacen acusaciones muy serias. Alegan que usted abandonó sus deberes administrativos y que él tuvo que intervenir para salvar la empresa. ¿Tiene algo que decir en respuesta a esta acusación? ¿Tenía algo que decir? Oh, sí. Un destello de memoria me golpeó, tan rápido y afilado como una navaja. El día de nuestra boda, 5 años atrás. Gisela, con su vestido de encaje dorado que gritaba, nuevo rico, se acercó a mí mientras me ajustaba el velo. El vestido es, dijo, buscando la palabra. Su mirada me recorrió de arriba a abajo. Es, sencillo, ¿no crees, hija? Muy, minimalista. Es lo que me gustó, Gisela, respondí, mi sonrisa tensa. Claro, claro, dijo, dándome unas palmaditas en el brazo con sus dedos cubiertos de anillos. Siempre tan práctica. Tan trabajadora. Osvaldo está acostumbrado a un poco más de brillo, ya sabes. Pero seguro se acostumbra. Giré la cabeza y vi a Osvaldo en el otro extremo del salón, riendo a carcajadas con sus amigos. Me vio, levantó su copa de champán y me guiñó un ojo. En ese momento, pensé que era encantador, lleno de vida. Ahora me daba cuenta, yo no era su esposa. Era su más reciente adquisición. Su trofeo más aburrido, pero más valioso. Y ahora que ya no me quería, estaba tratando de liquidarme, de quedarse con la vitrina y con el premio. Miré fijamente al juez Octavio. Sí, su señoría, dije, mi voz tranquila, clara y precisa. Tengo mucho que decir. Todo había comenzado hacía 4 meses. 4 meses, 2 semanas y 3 días. Los auditores somos buenos con los números. Aterricé en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca en un vuelo directo desde Londres, vía Ciudad de México. El aire cálido y húmedo me golpeó al salir de la terminal, un bienvenido contraste con la llovizna fría de Kensington. Venía con 2 maletas y un corazón lleno de una esperanza cautelosa. Mi matrimonio se estaba desmoronando, y lo sabía. Las llamadas de Osvaldo se habían vuelto cortas, sus excusas para no visitarme en Londres, más elaboradas. Todo era sobre la mezcalera Esmeralda. Tienes que venir, mi amor, me había suplicado por teléfono, su voz sonando extrañamente tensa. Esto es demasiado para mí. La producción está baja, los números no cuadran. Es una pesadilla. Necesito a mi esposa auditora aquí. Tú eres la única que puede arreglar esto. Así que lo hice. Pedí una licencia de 6 meses en mi firma. Les dije que era una emergencia familiar, lo cual no era del todo mentira. Dejé mi apartamento con vistas a Hyde Park, puse mis muebles de diseño en un almacén, y tomé el primer vuelo. Venía a salvar mi matrimonio y, de paso, a salvar el legado de mi abuelo. La mezcalera Esmeralda era más que un negocio. Era mi infancia. Era mi abuelo, don Eliseo. Él me había enseñado a distinguir un agave espadín de un tobalá por el olfato antes de que supiera leer. Él me había enseñado que la tierra no se posee, se le sirve. Y él me había dejado la empresa a mí, y solo a mí, en su testamento. Porque tú, mi Itzel, me dijo en su lecho de muerte,
su mano arrugada apretando la mía. Tú tienes la cabeza fría. No dejas que el corazón te nuble los números. Los demás, ellos solo ven el dinero. Tú ves la tierra. Cuídala. Conduje el auto alquilado por el camino de tierra que llevaba a la hacienda. El olor a agave cocido, a tierra mojada y a humo de mezquite me llenó los pulmones. Era el olor de casa. Pero algo estaba mal. El gran portón de hierro forjado, el que mi abuelo siempre mantenía abierto como símbolo de bienvenida, estaba cerrado. Y no solo cerrado. Tenía un sistema de acceso electrónico de alta seguridad, con cámaras parpadeando en rojo. Un guardia uniformado, que no reconocí, salió de una caseta de vigilancia que definitivamente era nueva. ¿Nombre y asunto?, preguntó bruscamente, su mano en un walkie-talkie. Soy Itzel Ramírez. La dueña. El guardia frunció el ceño. Revisó una lista en un portapapeles. No la tengo en la lista de visitas autorizadas. ¿Visitas?, repetí, sintiendo un frío absurdo en el calor de Oaxaca. Yo no soy una visita. Yo vivo aquí. Esta es mi casa. Nadie entra sin autorización del señor Montenegro, dijo el guardia, su postura volviéndose defensiva. Antes de que pudiera sacar mi teléfono para llamar a Osvaldo, un carrito de golf se acercó por el camino interior. Al volante, Gisela. A su lado, Osvaldo. Itzel, querida. ¡Qué sorpresa!, exclamó Gisela, bajándose con un dramatismo exagerado. Llevaba un conjunto de lino blanco y tantas joyas de oro que brillaba bajo el sol. ¿No te esperábamos tan pronto? ¿No llegabas la semana que viene? Mi vuelo se adelantó, mentí. ¿Qué es todo esto, Osvaldo? ¿Una caseta de guardia? ¿Una lista? Osvaldo se acercó, su sonrisa era tensa. Se veía más delgado, con ojeras. Seguridad, mi amor. Ya sabes cómo está el estado. Las cosas se están poniendo peligrosas. No se puede ser demasiado cuidadoso. Me dio un beso rápido en la mejilla. Olía a loción cara y a algo más, a mentiras. Pero qué bueno que llegaste. Justo a tiempo. Estamos en medio de una junta con unos inversionistas muy importantes. Solo quiero dejar mis cosas en la casa e ir a ver los campos, dije, intentando caminar hacia la hacienda. La puerta principal de la casa, la gran puerta de madera de Sabino que mi abuelo siempre dejaba abierta, estaba cerrada. Osvaldo puso una mano en mi brazo. Su agarre era más fuerte de lo necesario. De verdad, amor. Es un mal momento. Los inversionistas están en el patio. Están hablando de millones. Gisela intervino. Ay, hija, la casa está, imposible. Un desastre. Mandamos a remodelar tu antiguo cuarto. Polvo por todos lados. No podrías ni respirar. Me detuve. Algo en mi cerebro de auditora, se encendió. Una pequeña bandera roja. Demasiadas excusas. Mis ojos se fijaron en la pared junto a la puerta principal. Había una pequeña placa de latón pulido. Era nueva. Me acerqué para leerla. La Mezcalera Esmeralda, SADCB. Consejo Administrativo, Osvaldo Montenegro, presidente. Me quedé helada. El aire se volvió espeso. Consejo Administrativo, susurré. ¿Presidente? Osvaldo, ¿de qué se trata esto? Ah, eso, dijo él, con una risa nerviosa. Papeles, mi amor. Burocracia estúpida. Para conseguir los préstamos de modernización, tuvimos que reestructurar la empresa. El banco necesitaba un presidente del consejo. Alguien que estuviera aquí, Fis. ¿Y por qué tú?, pregunté, mi voz plana. Pues porque tú estabas en Londres, obviamente, dijo, como si yo fuera una niña tonta. Alguien tenía que tomar las decisiones. Pero, la empresa es mía.
Soy la única dueña. La única accionista. Yo tendría que haber firmado esos papeles. Y lo hiciste, amor, dijo, sacando un fajo de documentos de su portafolios de piel. Me mostró un acta constitutiva. Una nueva sociedad anónima. Y allí, en la última página, en la línea de socio mayoritario y fundador, estaba mi firma. O, mejor dicho, un intento casi perfecto de mi firma. Mi corazón no se detuvo. Empezó a latir de una forma diferente. Lenta, fría, metódica. La R de Ramírez. Estaba ligeramente demasiado inclinada, unos 5 grados. La presión del bolígrafo en el final de la Z de Ramírez era inconsistente con el resto. Un trabajo excelente para un aficionado. Un fracaso rotundo para un profesional. No grité. No lo acusé. No me desmayé. Mi entrenamiento de 8 años analizando firmas falsificadas en contratos multimillonarios tomó el control. Jugué el papel que esperaban de mí. La esposa confundida, la intelectual en las nubes. Osvaldo, dije, parpadeando, fingiendo confusión. Yo, ¿cuándo firmé esto? Con el jet lag, no. No lo recuerdo en absoluto. Gisela soltó una risita condescendiente. Ay, hija, qué despistada. Con tanto estrés de tu trabajo en Londres, seguro se te olvidó por completo. Siempre estás en las nubes con tus números. Osvaldo se relajó visiblemente. Sus hombros bajaron. Sí, mi amor, dijo, dándome unas palmaditas en el brazo, como a un perro obediente. Lo firmaste antes de tu último viaje. Mira, de verdad, los inversionistas nos esperan. ¿Por qué no vas al Hotel Camino Real? Tómate un día de spa. Relájate. Te llamo en la noche y cenamos en la ciudad, ¿sí? Te lo mereces. Claro, dije, forzando una sonrisa. Sí. Tienes razón. Estoy agotada. Un spa suena perfecto. Esa es mi chica, dijo, dándome un beso en la frente. Me di la vuelta. Caminé de regreso al auto alquilado. No miré atrás. No lloré. Aún no. Conduje por el camino de tierra, mis manos temblando ligeramente sobre el volante. No por miedo. Por rabia. No conduje al Camino Real. Saqué mi teléfono encriptado. El que usaba para el trabajo. Marqué un número. Buenas tardes, Quinta Real, ¿le atiende Sofía? Sofía, buenas tardes. Habla Itzel Ramírez. Necesito su mejor suite. Inmediatamente. Y una sala de juntas. Por supuesto, señora Ramírez. ¿Por cuántas noches? Indefinido, dije, viendo la hacienda desaparecer en el espejo retrovisor. Llamé a un agente inmobiliario de ultralujo. Busco un penthouse, dije, mi voz ya sonando diferente, más fría. Para alquiler. Mínimo 3 meses. La mejor seguridad que tenga. Internet de fibra óptica. Lo necesito para esta noche. 1 hora después, estaba en un apartamento en el cielo. Paredes de cristal con vistas a toda Oaxaca. Seguridad biométrica en la puerta. Usé mi tarjeta de débito personal de mi cuenta en un banco suizo. Una cuenta que Osvaldo ni siquiera sabía que existía. Una cuenta donde había guardado metódicamente el 60% de mi salario de los últimos 8 años. Saqué mis 3 laptops, mis discos duros encriptados, mi teléfono satelital. Osvaldo y Gisela me habían echado de mi propia casa. Pensaban que era una esposa tonta, despistada y fracasada. No sabían que acababan de encerrarse en una jaula con la peor clase de depredador, una auditora forense con el corazón roto y recursos ilimitados. Esto no era un hogar. Esto era mi cuarto de guerra. La primera llamada fue a Belén. Belén había sido mi compañera de cuarto en la universidad.
Mientras yo me hundía en libros de contabilidad que pesaban más que yo, ella memorizaba el código penal como si fuera poesía. Éramos una pareja extraña, la matemática y la retórica. Ahora, era una de las abogadas corporativas más temidas y respetadas de la Ciudad de México. ¿Qué? Gritó en el altavoz de mi teléfono encriptado. El grito fue tan agudo que probablemente rompió un vaso en su oficina. ¿Que ese pendejo falsificó tu firma para crear un consejo administrativo? Bell, por Dios, baja la voz, dije, aunque sabía que mi penthouse era a prueba de sonido. No me pidas que me calle. ¿Te das cuenta de la estupidez que acaba de cometer? Eso no es solo un fraude civil, Itzel, eso es un delito penal federal. Falsificación de documentos mercantiles. Lo voy a castrar legalmente. Lo voy a dejar en calzones. Necesito que te calmes, Bell, le dije, mi voz ya en modo profesional. Estaba de pie frente al ventanal, mirando las luces de Oaxaca. No lo vamos a castrar. Todavía no. Primero, necesito que seas mi abogada. Quiero un poder notarial completo. Y segundo, necesito información. Todo lo que puedas encontrar en el registro público sobre la mezcalera Esmeralda SADCB en los últimos 6 meses. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Belén cambió. El tiburón se fue y apareció mi amiga. Itzel, dijo suavemente. Escúchame. Deja de ser la auditora un segundo. Tienes permiso de ser humana. Tienes 10 minutos. Llora, grita, rompe algo caro de ese hotel. Lo que necesites. ¿Ya? ¿Terminaste? Una lágrima solitaria, traicionera y caliente, se deslizó por mi mejilla. Me la limpié con furia. Ya, mentí. Bien, dijo Belén, su voz volviendo al tono de acero. Porque ahora empieza el modo auditora. Te quiero aquí en Oaxaca. Ayer. Ya estoy en camino, respondió ella. Estoy reservando un vuelo mientras hablamos. Y estoy enviando a mi mejor investigador privado a la hacienda. Ese guardia en la puerta me huele mal. Gracias, Bell. No me agradezcas. Tráeme un mezcal del bueno cuando recuperes tu trono. Ahora, ¿qué más? Nereo, dije. ¿Nereo? ¿El viejo administrador de tu abuelo? Osvaldo lo jubiló, le expliqué. Hace 3 meses. Le dio una liquidación generosa, probablemente para comprar su silencio. Un cabo suelto, dijo Belén. El cabo sueldo más importante, respondí. Nereo no era un empleado, Bell. Era el compadre de mi abuelo. Construyeron esa mezcalera juntos. Su lealtad no es hacia Osvaldo, es hacia mi abuelo. Si alguien sabe dónde están enterrados los cuerpos, es él. Necesito encontrarlo. Déjamelo a mí, dijo Belén. Tú quédate en ese penthouse. No salgas. No hables con Osvaldo. No respondas sus mensajes. A partir de este momento, eres un fantasma. Colgué y me preparé para la guerra. Belén me envió la ubicación de Nereo 2 días después. No fue fácil, decía su mensaje. Osvaldo lo mandó lejos. Le compró una casita en la sierra, a 3 horas de Oaxaca. Le dijo a todo el mundo que Nereo estaba enfermo y se había retirado a morir en paz. El bastardo. Tomé las llaves de un auto que había alquilado bajo otro nombre. Conduje por caminos de terracería, subiendo por las montañas. Nereo vivía en un pequeño rancho. Humilde, pero impecable. Tenía sus propias plantas de agave sembradas en la ladera. Estaba sentado en un porche de madera, desgranando maíz. Se veía más viejo de lo que recordaba. Se veía triste. Señorita Itzel, dijo, sin levantarse cuando me vio. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, estaban nublados por la decepción. Don Nereo, dije, acercándome con cautela.
¡Qué milagro! Pensé que la ciudad se la había tragado. Pensé que se había olvidado de los que la queríamos. Su voz era áspera. Dejó que ese payaso se adueñara del sueño de su abuelo. El dolor en su voz me golpeó más que los gritos de Osvaldo. Nereo, me senté en un banco de madera frente a él. No es lo que parece. No lo dejé. Me lo quitó. Le conté todo. El regreso, las cerraduras cambiadas, la junta de inversionistas. Y luego, saqué de mi bolso una copia del acta constitutiva falsa. Y luego encontré esto. Nereo se puso sus lentes de lectura. Tomó el papel con sus manos callosas. Miró mi firma. Levantó la vista. Sus ojos se enfocaron en los míos por primera vez. Esta no es su firma, dijo. No era una pregunta. Era una declaración. No. No lo es. El silencio en el porche se volvió pesado, solo roto por el canto de las chicharras. Nereo miró el papel de nuevo, luego lo dobló lentamente y me lo devolvió. Lo sabía, murmuró. Sabía que don Eliseo nunca habría permitido esto. Él me lo dijo. Nereo, me dijo, la niña es la única. Ella tiene el cerebro y el corazón en el lugar correcto, punto. Se levantó de su mecedora. Espéreme aquí. Entró a su pequeña casa de adobe. Oí el sonido de cosas moviéndose, una llave girando en una cerradura oxidada. Salió un minuto después con dos cosas. La primera era una vieja bitácora de contabilidad de cuero, idéntica a las que mi abuelo siempre usaba, con las páginas amarillentas. La segunda era un USB barato, de esos que regalan en las conferencias. Cuando el señorito Osvaldo llegó, comenzó Nereo, su voz baja y furiosa, lo primero que hizo fue contratar a una firma de contadores de la ciudad. Trajeron computadoras, software. Dijeron que mi sistema de libros era anticuado, punto. Se sentó frente a mí de nuevo. Su mirada era intensa. Me dijo que mi abuelo y yo teníamos un sistema. Un libro doble. Uno para el SAT, sonrió con picardía, y este para la verdad. Es la única forma de manejar un negocio como este, donde la mitad del trato se cierra con un apretón de manos. Abrió la bitácora. Las páginas estaban llenas de su letra pulcra. Empecé a notar cosas raras. Camiones que llegaban de noche. De una compañía que nunca había visto. Logística del Toro, se llamaban. No usaban a nuestros conductores. Traían a su propia gente. ¿Qué cargaban?, pregunté, mi pulso acelerándose. Se supone que cargaban nuestro mejor mezcal. Esmeralda Real, la reserva de su abuelo. Órdenes de exportación enormes. A Europa, a Asia. Cientos de cajas. Eso es bueno, ¿no? Ventas. Nereo negó con la cabeza. Eso pensé al principio. Pero los números no cuadraban. Las órdenes de envío que Osvaldo me obligaba a firmar decían, Mezcal Premium, lote 004. Pero, señorita Itzel, yo conozco mi almacén. Yo mismo revisé los lotes después de que se fueron. Esas botellas no llevaban el Esmeralda Real. Algunas llevaban el mezcal de batalla, el que vendemos a granel. Y otras, su voz bajó, otras creo que ni mezcal llevaban. Las sentí ligeras. Mi sangre se heló. ¿Qué hiciste?, susurré. Empecé a hacer lo que me enseñó su abuelo, apuntarlo todo. Señaló la bitácora. Aquí está el inventario real. Lo que realmente salía. Y aquí, señaló el USB, están las copias de las órdenes de envío falsas, las facturas infladas que Osvaldo me obligaba a firmar. Hice una copia de todo antes de que me corrieran. Nereo, Osvaldo no me jubiló. Me amenazó. Me dijo que si no me iba y me callaba la boca, le diría a la policía que yo estaba robando. Que yo era un viejo senil que confundía los números. Me dio dinero.
Mucho dinero. ¿Y por qué no te fuiste? ¿Por qué te quedaste con esto? Los ojos oscuros de Nereo se llenaron de lágrimas. Porque le prometí a su abuelo que cuidaría la mezcalera. Y porque sabía que un día, usted, su sangre, la única con la cabeza fría, sabía que usted regresaría. Agarré la bitácora y el USB. Eran oro puro. Eran la llave y la pistola. Nereo, le dije, mi voz temblando por primera vez. Usted no solo salvó el legado de mi abuelo. Usted acaba de salvarme a mí. No, señorita, dijo él, sus ojos oscuros fijos en los míos. Yo solo guardé las balas. Usted, con esa cabeza que tiene, usted es la que tiene que apretar el gatillo. Conduje de regreso a Oaxaca, el sol poniéndose sobre los campos de agave. El cielo estaba teñido de un naranja violento, como si estuviera en llamas. Y yo también lo estaba. Regresé a mi cuarto de guerra. Belén ya estaba allí. Había llegado esa tarde y había transformado mi penthouse. Había una pizarra blanca cubriendo una pared, 3 teléfonos nuevos, desechables, dijo, y suficiente café oaxaqueño para mantener despierto a un regimiento. Bienvenida, dijo, sin levantar la vista de su laptop. Encontré al diablo en los detalles. Y yo encontré al diablo en persona, respondí, poniendo la bitácora de Nereo y el USB sobre la mesa de cristal con un golpe sordo. Durante las siguientes 48 horas, no dormimos. El penthouse se convirtió en una escena de crimen financiero. Papeles por todos lados, tazas de café vacías, y el sonido constante de mis dedos tecleando como una ametralladora. Belén puso el contexto legal. Yo conecté los números. Y eran números aterradores. Aquí está, dije, señalando la pantalla de mi laptop a las 3 de la mañana. Belén se acercó, frotándose los ojos, su cabello recogido en un moño desordenado. Osvaldo usó el consejo administrativo falso para tomar un préstamo, expliqué, mi voz monótona por el cansancio y la rabia. No de un banco normal, como Banorte o BBVA. No. Era demasiado listo para eso. Lo tomó de una firma de inversión privada en las Islas Caimán. Una firma que investigué en mis bases de datos de Londres, es una fachada conocida para lavar dinero de cárteles rusos y chinos. Belén se atragantó con su café. ¿Qué? ¿12 millones? ¿A nombre de la mezcalera? 12 millones. De dólares. Americanos, confirmé. La empresa de mi abuelo, nuestra herencia, ahora le debe 12 millones de dólares a unos lavadores de dinero internacionales. ¿Y el dinero? ¿Dónde está?, preguntó Belén, ya en modo legal. Desapareció. O mejor dicho, se lavó. Conecté el USB de Nereo. Aquí. Logística del Toro. La compañía de camiones que Nereo mencionó. Una empresa de papel registrada en Panamá. Rastreé al dueño. No me digas. El primo de Osvaldo. El que siempre anda con él de fiesta. Belén golpeó la mesa. Hijo de puta. Es un círculo perfecto. Es un círculo brillante, tengo que admitirlo, dije con fría admiración profesional. Mira el esquema. Osvaldo toma un préstamo de 12M a nombre de la mezcalera. Luego, Osvaldo, como presidente, usa a la mezcalera para comprar servicios de logística del Toro, su propia empresa, por 12M, por supuestos servicios de exportación premium. Pero las exportaciones eran falsas, dijo Belén, conectando los puntos. Exacto. Aquí es donde entra la bitácora de Nereo. Las órdenes de envío decían, mezcal premium, lote 004, valorado en $10,000 por caja. Pero la bitácora de Nereo dice, salida de 500 cajas de agua con colorante y mezcal de batalla, lote 022, valor real, $5,000 totales, punto. Dios mío, susurró Belén. Está usando la mezcalera para lavar el dinero del préstamo. El dinero sucio del préstamo ahora es limpio,
porque se pagó por un servicio a Logística del Toro. Y la mezcalera Esmeralda se queda con la deuda de 12 millones y sin nada que lo respalde. Exactamente, dije. Está saqueando la compañía. La va a llevar a la bancarrota a propósito. Y cuando los rusos vengan a cobrar la deuda, ¿quién crees que será la única persona en los papeles originales de la empresa? ¿La única persona con activos reales y un nombre limpio en el extranjero? Belén palideció. Tú. Yo. Él está planeando dejarme con la deuda, una empresa en quiebra y la fiscalía investigándome por fraude. Mientras él se escapa a Panamá con 12 millones de dólares limpios. Nos quedamos en silencio. El tamaño del fraude era masivo. Era perfecto. Casi. No solo me está robando en el divorcio, susurré, sintiendo una ola de frío. Me está preparando. Me está usando como escudo. Está tratando de destruirme. Fue entonces cuando sonó mi teléfono desechable. Era Osvaldo. Puse el altavoz. Su voz sonaba dulce, empalagosa, como el jarabe de agave podrido. Itzel, mi amor. He estado pensando. Fui un idiota el otro día en la entrada. Estaba estresado. Los inversionistas, la presión, ya sabes. Por favor, ven a la hacienda. Hablemos. Arreglemos esto como la gente civilizada. Por los buenos tiempos. Trae tus papeles, si quieres, y los revisamos juntos. Belén y yo nos miramos. Es una trampa, susurró ella. Lo sé, respondí. Agarré el teléfono. Lo siento, Osvaldo. Creo que no hay nada que hablar. Estamos en medio de un proceso legal. Nuestros abogados se encargarán de todo de ahora en adelante. Itzel, no seas así. Soy tu esposo, gritó, la dulzura desapareciendo al instante. No puedes hacerme esto. Tenemos que hablar. Colgué. Acaba de entrar en pánico, dije, mi corazón latiendo rápido. Sabe que estamos investigando. Sabe que no caí en su juego de esposa tonta. Va a hacer algo estúpido. No tuvimos que esperar mucho. 2 días después, el intercomunicador de mi penthouse sonó. Era la recepción. Señora Ramírez, la policía ministerial está aquí. Dicen que tienen una denuncia anónima y una orden de cateo para su departamento. Mi corazón dio un vuelco. Belén corrió a mi lado. No pueden hacer eso. No sin una orden. Dijeron que tienen una, dije, mi cerebro yendo a 1000 por hora. Osvaldo. Debe haber movido sus influencias. Debe haber sobornado a alguien. ¿Qué hacemos?, preguntó Belén. Déjelo subir, le dije al intercomunicador, mi voz tranquila. ¿Estás loca?, susurró Belén. No. Estoy preparada. 2 oficiales, con cara de pocos amigos, entraron. Señora Ramírez, recibimos una denuncia anónima de que usted está operando con grandes cantidades de efectivo ilícito en este departamento. Tenemos una orden para revisar. La trampa. Osvaldo intentaba pintarme a mí como la criminal. Probablemente había mandado a alguien a sembrar algo. Oficiales, dije con calma. Entiendo. Por favor, adelante. Pero antes de que empiecen a desordenar, me gustaría que vieran algo. Mi abogada y yo estábamos a punto de ir a la fiscalía a entregar esto. Llamé al gerente de seguridad del edificio, un hombre corpulento llamado Miguel, a quien ya había puesto sobre aviso. Miguel, ¿podrías por favor subir y mostrarles a los oficiales las grabaciones de seguridad del pasillo de mi piso de las últimas 24 horas? Específicamente, cualquier actividad frente a mi puerta. Los policías se miraron, confundidos. Fuimos a la oficina de seguridad en el vestíbulo. Miguel puso el vídeo. Y allí estaba. A las 4:17 de la madrugada.
Una figura encapuchada se acercó sigilosamente a mi puerta. Miró a ambos lados. Dejó una maleta de lona negra. Tomó una foto con su celular. Y luego se fue corriendo. El oficial al mando se tensó. Acerque la imagen, le pedí a Miguel. A la cara, cuando mira a la cámara. Miguel lo hizo. La imagen era granulada, pero inconfundible. Era el primo de Osvaldo. El dueño de Logística del Toro. Los policías se miraron. Uno de ellos carraspeó, visiblemente incómodo. Señora, dijo el oficial al mando. Creo que esto es un intento claro de sembrarle evidencia. Le pido disculpas. No se disculpe conmigo, oficial, dije, mis ojos fijos en la pantalla. Esa maleta sigue afuera de mi puerta. ¿Por qué no la abrimos juntos? Y después, me gustaría poner una denuncia formal. Contra ese hombre. Y contra mi esposo, Osvaldo Montenegro. Osvaldo acababa de cometer su segundo error fatal. Había sobreestimado su inteligencia y había subestimado mi elección de un penthouse con seguridad biométrica y 30 cámaras por piso. Ahora, no solo Belén, Nereo y yo lo sabíamos. La fiscalía también. Y así, volvimos al presente. Al aire viciado del juzgado de lo familiar. La tensión era palpable. El intento fallido de Osvaldo por sembrarme evidencia lo había puesto en el radar de la fiscalía, pero aún no tenían suficiente para actuar. La burocracia. Osvaldo seguía libre, y su arrogancia se había inflado, convirtiéndose en desesperación. En su mente, había fallado en la trampa, pero aún ganaría la guerra principal, el divorcio. Creía que yo no tenía nada más. Su abogado terminó su discurso. Y por eso, su señoría, insistimos. La señora Ramírez es un peligro para la estabilidad financiera de la empresa. Debe ser removida. El juez Octavio me miró. Señora Ramírez, el abogado de su esposo hace acusaciones muy serias sobre su negligencia, punto. Antes de que pudiera responder, Gisela levantó la mano, goteando oro y veneno. Su señoría, con todo el debido respeto, comenzó, su voz llena de falsa humildad que apenas ocultaba su desprecio. Mi hijo, Osvaldo, es un visionario. Él ve el futuro. Tomó una pequeña mezcalera artesanal, polvorienta, que se caía a pedazos, y la está convirtiendo en un imperio global. Me lanzó una mirada, una sonrisa de lástima en su rostro estirado por el botox. Esta mujer. Itzel, ella es solo una contadora glorificada. Una ratón de biblioteca. Se la pasa encerrada con sus libritos y sus números. ¿Qué sabe ella de tratos multimillonarios? ¿De inversiones de alto riesgo? ¿De tomar decisiones valientes? Nada. Se volvió hacia el juez, su voz subiendo con drama. Mi hijo salvó esa mezcalera vieja de la ruina. Ella no entiende de negocios. Ella debería estar agradecida de que él interviniera. Ella es la fracasada aquí, no él. Fracasada. Otra vez esa palabra. Osvaldo asintió vigorosamente, hinchando el pecho. Mi madre tiene razón, su señoría. Ella es una fracasada en el mundo real. Solo sabe de sus hojas de cálculo. Yo sé de hacer dinero. Ella quiere la mitad de todo, pero no hizo nada. Se puso de pie, su voz llegando a un crescendo. Yo exijo, no, yo demando que la corte me otorgue el control total. Es la única forma de pagar las deudas que ella ignoró y que casi nos llevan a la quiebra. Deudas que ella probablemente creó con su incompetencia. Ahí estaba. La trampa final. El gran movimiento. Estaba tratando de culparme a mí por los 12 millones de dólares de deuda fraudulenta que él mismo había creado. Era brillante. Y era malvado. Y entonces, lo hice. Me reí. No fue una risita. Fue una risa corta, seca, sin alegría. Un sonido que salió de lo más profundo de mi ser. En el silencio del juzgado,
sonó como un disparo. Osvaldo se calló, confundido. Gisela frunció el ceño. Su abogado parecía desconcertado. ¿Le parece gracioso, señora Ramírez?, preguntó el juez Octavio, su voz severa. Me puse de pie. Lentamente. Alisé la falda de mi traje Armani. No, su señoría. No me parece gracioso. Me parece irónico. Caminé hacia mi maletín. Lo abrí. Osvaldo y su abogado se inclinaron hacia adelante, esperando ver una montaña de papeles, una defensa caótica, extractos bancarios llorosos. Pero saqué un solo documento. 15 páginas. Engargolado en negro. El título era simple, impreso en letras limpias y sin adornos. Reporte de auditoría forense, La Mezcalera Esmeralda S.A.D.C.B. Periodo, 1 de enero, 30 de junio, preparado por Itzel Ramírez, CFE, CPA. Su señoría, dije, mi voz resonando con una autoridad que no sabían que poseía. En respuesta a la acusación de negligencia, y a la afirmación de que no entiendo de negocios, me he tomado la libertad de preparar un breve resumen de mis hallazgos. El silencio en la sala era absoluto. Se podía oír la respiración de Gisela, entrecortada por la indignación. Avancé. Le entregué el original al juez Octavio. Le di una copia a mi abogada, Belén, quien me dedicó una sonrisa que era puro acero. No le di copia a Osvaldo. No le di copia a su abogado. El juez Octavio se puso sus lentes de lectura. ¿Un reporte de auditoría?, dijo, confundido. Señora Ramírez, esto es un juzgado familiar, no una junta de consejo. Página 3, su señoría, lo interrumpí. Mi voz era firme. Tercer párrafo. El análisis grafológico de la firma en el acta constitutiva. Él frunció el ceño, molesto por mi interrupción, pero obedeció. Pasó la página. Observé su rostro. Fue como ver las etapas de un eclipse. Página 3, vi sus ojos entrecerrarse. Leyó el análisis punto por punto, la inclinación de la R, la presión inconsistente de la Z. Su ceño se profundizó. Página 7, el préstamo. Vi sus ojos abrirse de golpe. Leyó los detalles del préstamo de $12 millones. La firma offshore en las Islas Caimán. Su boca se entreabrió ligeramente. Página 10, vi cómo su mano, la que sostenía el reporte, comenzaba a temblar. Leyó la conexión con la empresa fantasma de Panamá, propiedad del primo de Osvaldo. Página 13, la bitácora de Nereo, vi cómo su rostro perdía todo color. Leyó el cruce de datos, el inventario real, agua con colorante, contra las facturas de exportación, mezcal premium. Terminó de leer la página 15. Cerró el reporte lentamente. Se quitó los lentes. Los limpió con un pañuelo. Se los volvió a poner. Levantó la mirada. No me miró a mí. Miró directamente a Osvaldo. El silencio se extendió. 1, 2, 5, 10 segundos. Osvaldo empezó a sudar. Se limpió la frente con un pañuelo de seda. Juez, ¿qué es eso? Son puras mentiras. Ella está inventando todo. Es una mujer despechada. El juez Octavio ignoró por completo el divorcio. Ignoró la división de bienes. Miró a su asistente, una mujer joven junto a la pared. Señorita Morales, dijo el juez, su voz era un témpano de hielo. Llame a la Fiscalía General. Ahora mismo. Dígales que el juez Octavio del tercero familiar tiene un caso de fraude federal flagrante en su sala. El mundo se detuvo. Gisela se levantó de un salto. ¿Qué? ¿Fiscalía? ¿De qué está hablando? Esto es un divorcio. Usted no puede hacer eso. Es un abuso de poder. Osvaldo estaba pálido como un fantasma. Juez, escuche, es un malentendido. Itzel, diles.
Diles que es un juego. Itzel, por favor. El juez Octavio golpeó la mesa con su mazo. El sonido fue como un trueno. Silencio, señora. Siéntese. Y usted, señaló a Osvaldo. Usted no va a ir a ningún lado. El pánico se apoderó de Osvaldo. Fue algo visceral. Su máscara de hombre de negocios sofisticado se derritió, revelando al niño asustado y culpable que había debajo. No. Esto es ridículo, gritó, empujando su silla hacia atrás. Ella me tendió una trampa. No tienen derecho. Me voy de aquí. Se dio la vuelta y corrió hacia las grandes puertas de madera del juzgado. Agente, rugió el juez Octavio, poniéndose de pie por primera vez. Que nadie se mueva. Y entonces pronunció las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Cierren las puertas. Nadie sale de esta sala. El guardia de la entrada, un hombre corpulento, bloqueó el paso de Osvaldo. Osvaldo, en su pánico, lo empujó. En ese exacto momento, las puertas se abrieron de golpe, pero hacia adentro. No era Osvaldo saliendo. Eran dos agentes de la Fiscalía General, vestidos de traje, flanqueados por dos policías ministeriales uniformados. Claramente, habían estado esperando afuera. Mi denuncia por el intento de trampa, combinada con la llamada del juez, era todo lo que necesitaban. Osvaldo Montenegro, dijo el agente al mando. Osvaldo se congeló, su mano aún en el brazo del guardia. Se dio la vuelta lentamente. Este ya no es un caso de divorcio, señores, anunció el juez Octavio a la sala, su voz retumbando. Es un caso penal federal. Levantó mi reporte en el aire. Este documento, una auditoría forense impecable preparada por la señora Ramírez, detalla un esquema sofisticado de falsificación de documentos, fraude bancario por $12 millones, lavado de dinero y asociación delictuosa. Agentes, procedan. Los agentes pasaron junto a mí. No me miraron. Fueron directo a Osvaldo. Queda usted detenido por el presunto delito de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El sonido de las esposas cerrándose fue metálico, seco y definitivo. No. Itzel. Perra, gritó Osvaldo, su rostro contorsionado por el odio puro. ¿Me las pagarás? Te lo juro. Diles que es mentira. Diles. Pero yo no dije nada. Gisela emitió un sonido que no era humano. Un aullido de desesperación. Se derrumbó en el suelo de mármol, su costoso bolso derramando su contenido, un lápiz labial caro, un espejo de oro, un fajo de billetes. Mi hijo. Mi niño, no. Osvaldo. Itzel, por favor, detén esto. Te lo ruego. Es tu esposo. Le arruinaste la vida. Le arruinaste la vida. Se arrastró por el suelo y se aferró a mi falda, sus manos enjolladas temblando. Me miraba con los ojos desorbitados, el maquillaje corrido por las lágrimas. Me agaché. La sala entera nos observaba. Los policías sacaban a rastras a un Osvaldo que gritaba maldiciones. La miré fijamente, no con odio, ni con triunfo. Solo con una claridad fría y absoluta. Usted dijo que yo no entendía de negocios, señora Gisela, le dije en voz baja, solo para ella. Y tenía razón. Yo no entiendo esta clase de negocios. Me levanté, liberando mi falda de su agarre. Disfrute la bancarrota. Las semanas que siguieron fueron un torbellino legal. El juez Octavio, en una audiencia privada, se disculpó personalmente conmigo por la conducta de mi esposo en su sala y elogió la precisión quirúrgica de mi reporte. El Consejo Administrativo falso fue disuelto. El préstamo de 12 millones fue declarado fraudulento y vinculado directamente a Osvaldo, a su primo y a Logística del Toro. Gracias a mi auditoría, el banco offshore no pudo tocar a la mezcalera Esmeralda. La deuda era de Osvaldo, no de la empresa. El divorcio se concedió de inmediato, por la vía penal.
Osvaldo, enfrentando cargos federales abrumadores y con mi auditoría como evidencia principal, la prueba A1, aceptó un acuerdo para evitar un juicio que lo habría expuesto aún más. De 10 a 15 años de prisión. Gisela, gracias a un ejército de abogados, evitó la cárcel, pero estaba siendo investigada por complicidad y evasión fiscal. Su imperio social se había derrumbado de la noche a la mañana. Nadie quería ser visto con la madre de un estafador. Hoy, estoy de pie en la hacienda. Huele a tierra mojada y a agave cocido. El aire es dulce. Nereo está a mi lado, sonriendo por primera vez en meses. Lleva su viejo sombrero de paja. Mandé limpiar las tinas de fermentación, señorita Itzel, dijo, su voz ronca de emoción. Estaban usando aceleradores químicos para sacar más producto. Un asco. Ya tiramos todo eso. Gracias, Nereo. Vamos a volver a hacerlo como lo hacía mi abuelo. Lento. Correcto. Con respeto a la tierra. Estábamos recontratando a todos los maestros mezcaleros que Osvaldo había despedido, a los gimadores cuyas familias habían trabajado para mi abuelo por generaciones. Sus familias estaban felices. La mezcalera volvía a tener vida. Belén llegó en su convertible, levantando polvo. Se bajó con una botella de champán en la mano. Oficialmente libre, amiga, dijo, abrazándome con fuerza. Y oficialmente, la dueña indiscutible de todo esto. Brindamos. El champán se sentía fuera de lugar. ¿Sabes?, le dije a Belén, mirando los campos verdes de agave que se extendían hasta el horizonte. Osvaldo me llamó, fracasada, en esa sala. Y tal vez, a sus ojos, lo fui. Belén frunció el ceño. ¿De qué diablos hablas? ¿Lo aniquilaste? Fracasé en ser la esposa trofeo que él y su madre querían. Fracasé en ser ciega y complaciente. Fracasé en ignorar un crimen solo por salvar mi matrimonio. Fracasé en ser estúpida. Belén sonrió, levantando su copa. Entonces, que vivan las fracasadas. Más tarde esa noche, me senté sola en el porche de la hacienda. La casa de mi abuelo. Mi casa. La casa que había recuperado, no con gritos, sino con números. Vertí un poco de mezcal en una jícara. El nuestro. El Esmeralda Real. El que Nereo había mantenido escondido en barricas secretas. Lo olí. Humo, caramelo, cítricos y tierra. Lo bebí. Sabía a justicia. Ayer recibí una carta de Gisela. Estaba escrita en un papel caro, pero la letra era temblorosa y manchada de lágrimas. No pedía perdón por lo que hizo. Solo me suplicaba que usara mi influencia para reducir la sentencia de Osvaldo. Por el honor de la familia. Doblé la carta y la usé para encender el fuego de la chimenea. Hice lo correcto al exponerlo todo, sabiendo que el hombre que alguna vez amé iría a la cárcel. ¿O debía haber negociado para salvar el honor de esa familia, como ella me suplicaba? Díganme ustedes, ¿qué hubieran hecho en mi lugar?